7 de la mañana, 32 minutos. Llega el momento de seguir platicando con candidatos a la presidencia, vicepresidencia, alcaldías y diputaciones. Hoy toca turno de conversar con el candidato a la vicepresidencia del Partido Productividad y Trabajo, Mario Guillermo González Flores. Guillermo González, como se le conoce en el ámbito político en este momento. Es el actual presidente de LATAM Image Consulting Group. Fue vicepresidente del CACIF, Cámara de Industria y Cámara de Turismo. Además, laboró como presidente de la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios y la Gremial de Confecciones, también la Gremial de Fabricantes de Alcoholes y Licores, entre otras. También ha presidido varias organizaciones, fundaciones y asociaciones en el país. Ha sido condecorado por México, Taiwán y Ecuador. También es reconocido por su trabajo como director de Aviateca e Industria Licoreras de Guatemala y fue presidente en su momento del Club Deportivo Antigua FC y director del Club Comunicaciones. Así que hay historia también en el fútbol para Guillermo González. Guillermo, bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias a la red por estar aquí y me siento muy cómodo de compartir con todos los guatemaltecos. Bueno, ¿cuántos años fue directivo de fútbol usted? Pues mire, comencé en los cremas, comencé primero siendo presidente de la Comisión Nacional de Selecciones. Creí siempre en un proceso de desarrollo del fútbol a largo plazo en Guatemala. Trajimos a Miguel Ángel Brindisi en aquella oportunidad. Posteriormente estuve como 7 años con el Club Comunicaciones, hicimos el club tricampeón, perdimos el tetracampeonato contra Xelajú, me recuerdo yo. 96. En el 96, y luego pues recientemente hace 3 años dejé de estar en el Club Antigua, que logramos también varios campeonatos, así que hay una experiencia larga en el fútbol, sobre todo porque amo este deporte y creo que Guatemala y los guatemaltecos lo quieren mucho y tenemos que darles muchas más satisfacciones fuera de las fronteras. ¿Y qué piensa usted de que alguien también muy ligado al fútbol como Roberto Arzú ahora esté compitiendo por la presidencia? Se lo pregunto porque usted fue directivo de comunicaciones y él fue presidente de comunicaciones. ¿Qué piensa usted de eso? Pues bueno, un empresario que se ha dedicado también al tema de fútbol, lo conozco desde el punto de vista deportivo, un buen amigo. Espero que haga el mejor papel en esta campaña política. Ustedes como Partido Productividad y Trabajo, y metámonos ya al ámbito político, ¿harían alianza con Roberto Arzú y su agrupación política en caso ustedes llegaran a una segunda vuelta y el partido de ellos, no? En principio no hemos pensado en nada de eso, creemos que el ámbito político y electoral de Guatemala está demasiado dividido y muy amplio. Creo que es importante. Esta semana es clave para el país, creo que esta semana arranca la verdadera campaña, después de la Corte de Constitucionalidad decida cuáles son los pasos en relación a algunos candidatos y en su momento pues miraremos. Ahorita nuestro esfuerzo es en fomentar el crecimiento del partido, su fortalecimiento en el interior y tratar de hacer el mejor papel para que los guatemaltecos tengan una opción viable para gobernar. ¿Cómo llega Guillermo González al Partido Productividad y Trabajo? ¿Quién le invita a correr por la vicepresidencia? Mire, el ámbito mío de vida me dio una visión de país muy clara. Soy empresario, trabajado por muchos años en instituciones del sector privado en forma de honorem. Manejé mucho también el área social, que creo que es fundamental en el país, el área deportiva. Y también tuve un paso en el área política hace algunos años, fui diputado al Parlamento Centroamericano y fui secretario privado de la presidencia. Esa visión que yo puedo tener hoy, a mis 63 años, de lo que es la Guatemala ideal que quisiéramos, pues me da la oportunidad de poder participar en un partido político. ¿Por qué? Porque es la única forma de poder hacer algo por el país. Creemos que es la alternativa de poder participar en forma directa y a incidir en los cambios que necesita Guatemala. Y me sentí cómodo con el Partido Productividad y Trabajo, un partido de centro derecha, un partido que cree firmemente en la libertad de expresión, que cree firmemente en la libertad de la propiedad privada, de la locomoción, pero también es un partido que comparte conmigo el sentimiento de la necesidad del área social que necesita este país. Entonces eso hizo que yo me sintiera en las mejores condiciones de poder aceptar, y con el candidato Chea pues hay una amistad de hace muchos años. En su vida diplomática yo tuve oportunidad de compartir con él en varios países, siempre promocionando a Guatemala en el sector comercial, y eso pues nos hizo poder hacer una pareja que creo que nos complementamos perfectamente. Cuando uno escucha su hoja de vida y ve mucho la vicepresidencia del CACIF, la Cámara de Industria, Cámara de Turismo, laborar en Cámara Empresarial de Comercio y Servicios, la Gremial de Confección, la Gremial de Fabricantes de Alcoholes y Licores, uno lo ve sumamente inclinado al tema empresarial.
y es comprensible, ¿no? En ese sentido, muchas organizaciones de la sociedad civil se han mostrado contrarias a cómo funciona el sistema económico en este momento. ¿Usted cómo haría para balancear esto en cuanto a mantener las acciones para beneficiar al sector privado y generar mayor empleo, pero también beneficiar a esos grupos que no son atendidos actualmente y lograr un balance en esas atenciones? Mire, yo creo que el haber estado yo en todas estas instituciones y haber tratado con tantos gobiernos desde la época de Vinicio Cerezo, me hizo reflexionar, y con el candidato a presidente tenemos dos ejes que son fundamentales antes de hablar los detalles de qué podemos hacer en cada área de desarrollo del país. Pero uno es que yo considero que el gobierno debe ser un eminente facilitador del desarrollo. O sea, el gobierno no puede ser el que ponga cortapisas, problemas y trampas a lo que es la libre inversión, atraer la inversión extranjera y promover el crecimiento de la pequeña y mediana empresa en un desarrollo completo, porque es donde yo más creo que el sector de la pequeña y mediana empresa y el sector cooperativista pueden tener un rol fundamental en el crecimiento del país. Y la otra gran parte que nosotros consideramos que también podemos replantear el qué hacer dentro del gobierno es, Guillermo, la voluntad política. Mucho de lo que se deja de hacer en Guatemala y lo que los gobiernos no hacen es por pura falta de voluntad política. Las leyes, los reglamentos, las condiciones están dadas para que el que entre a gobernar con verdadera voluntad política pueda resolver cosas de muy corto plazo, y que entonces también podamos sentarnos a ver la Guatemala que queremos dentro de 15 o 20 años. Usted fue presidente de un club deportivo de fútbol en nuestro país, director de otro de ellos, presidente de comisión de selecciones. ¿Ha encontrado alguna similitud entre el mundo del fútbol y el mundo de la política? Porque muchos me dicen, cuando llegan al mundo de la política, hay cosas que se parecen mucho, como el tema de los intereses que existen alrededor de diferentes temas. ¿Usted ha encontrado alguna similitud? Mire, en todo, dentro del sector privado, dentro del sector social del país, dentro del sector deportivo y no digamos dentro del sector político. Yo creo que Guatemala tiene que llegar el momento en que nos transformemos y que pensemos en que hay intereses que van más allá de lo que cada uno quiere tener en lo individual. Y eso me refiero a cualquier otra cosa. ¿Por qué es que no avanzamos en el fútbol? Porque hay intereses personales de los equipos de provincia o de los equipos de capital. No pensamos en una visión de largo plazo, en encontrar alternativas que el país de veras salga adelante con cosas que creo que el esfuerzo de todos los guatemaltecos nos podrían hacer diferente. Y ahí es donde yo creo que sinceramente estamos nosotros, por lo menos en el PPT, con la verdadera posición de quitarnos la cachucha de quiénes somos en lo individual y pensar en qué es lo que queremos ser como guatemaltecos dentro de 15 o 20 años. Y esa es la labor por la cual estamos compitiendo. Su postura personal acerca de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ¿es estar a favor o en contra de que este tipo de modelos como la CICIG continúen en nuestro país o ya no se utilicen modelos como la CICIG? Mire, definitivamente no estoy de acuerdo. Tenemos una alternativa que le hemos platicado con el candidato Chea y como partido. Hace muchísimos años, estando yo en las directivas, en las dirigencias del sector privado, fui uno de los oponentes claros a Minugua. Después, pues obviamente vimos en el proceso de CICIG que hay temas que nos han desbordado en Guatemala. Yo eso sí estoy muy claro, creo que hay temas que ya el Estado lamentablemente ya no está en capacidad de atender. Y uno de ellos es lamentablemente este cáncer que tenemos de la corrupción, del crimen organizado y el narcotráfico. Creemos sinceramente en una fiscalía transnacional contra la impunidad, adscrita al Ministerio Público, una nueva versión de lo que puede ser una institución fuerte de investigación y apoyada bilateralmente por algunos países. Puede ser Estados Unidos, puede ser Inglaterra, puede ser Israel, puede ser Chile, puede ser muchos países que tienen el interés en Guatemala de poder cooperar en los procesos de investigación y fortalecimiento del Ministerio Público. El tema de la CICIG lo damos por muerto, ya se acabó. Iván Velázquez es historia y creo que veamos para adelante con una nueva visión para resolver nuestros problemas. O sea, usted está en contra de un modelo como el de CICIG. Totalmente. Para ponerlo en contexto,
su candidato a la presidencia, Chea Urruela, ha platicado de este tema con nosotros no una, sino varias veces, no solo siendo candidato a la presidencia, sino también cuando era ministro de Cultura y Deportes. Y ha indicado en muchas ocasiones que para él tiene más importancia la inversión en el sector de cultura que en el sector de deportes, cuando en algún momento también llegamos a platicar de la propuesta que él tenía de la separación del ministerio y dividirlo entre cultura, Ministerio de Cultura, y darle la atribución de deporte a otro ministerio como el Ministerio de Educación. Usted, que viene más de la parte deportiva, a diferencia de Chea Urruela, ¿usted coincide en ese aspecto de decir invirtamos más en la cultura y dejemos de lado la inversión que se hace al deporte? Mire, yo creo que el deporte está muy bien delimitado constitucionalmente, incluso por los aportes que se dan a través de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, por el Comité Olímpico, y creo que la función del Ministerio de Cultura va orientada a otros temas. Eso es lo que pues hemos hablado con Chea. El tema del deporte en cultura creo que sinceramente no tiene nada que ver, esa es mi opinión. Nosotros hablamos de cultura con el candidato Chea en todo su amplio sentido de lo que es cultura. Cultura no es ir a un museo, cultura no es ir a ver una biblioteca. Cultura comienza desde la cultura de la honestidad, la cultura de la puntualidad, la cultura del trabajo, la cultura de la responsabilidad. Y eso es lo que hemos hablado con Chea en el sentido de que la cultura es algo que hay que tomar en Guatemala como una bandera que debe ser fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Él tiene la experiencia de lo que hizo en el Ministerio de Cultura. No, yo me complemento con otra serie de acciones que he tenido en mi vida y eso creo que nos hace poder tener juntos una visión muy clara de cómo poderle echar a ciertos temas en Guatemala, de corto, mediano y largo plazo. Doctor Juan Francisco Romero, su primera pregunta para esta entrevista. Licenciado, buenos días, muchas gracias por su presencia. Con su experiencia en la Cámara de Turismo y teniendo la vicepresidencia, injerencia en este sentido, ¿cómo lograr que el turismo finalmente se desarrolle? Porque también se habla mucho de intereses sectoriales, personales, pero al final el país pierde una gran potencia que tiene en el turismo para atraer inversión. Mire, yo creo que el turismo es uno de los clústeres que principalmente le pueden dar una gran oportunidad de desarrollo a Guatemala y una generación de empleo importante. El turismo lo que pasa es que ha tenido una serie de limitaciones en temas desde la seguridad, la imagen de país hacia afuera, el problema de lo que es la violencia en Guatemala y la imagen que hemos podido proyectar. En ese sentido yo creo que podemos replantear totalmente la visión de una política de turismo bien integrada en Guatemala. Creo que el sector privado, el sector turístico puede desarrollar una política bien hecha. Soy de la opinión, el INGUAT es una institución que creo que como muchas otras del Estado ya se quemó, ya creo que pasó a ser ya una carga en vez de ser una cuestión que funcione efectivamente hacia afuera. El INGUAT debe ser una institución que promueva al país en el extranjero. El INGUAT no está hecho para hacer parques, caminamientos o cosas aquí en el país. Creo que debemos tener una institución fuerte, a elevarla a un nivel de Secretaría de Turismo. Creo que eso le va a dar un protagonismo más importante y va a ser nuestro brazo de ejecución, de promoción de turismo en el extranjero y que el sector privado en Guatemala entienda de que hay temas que tienen que ponerse de acuerdo, hay todavía muchas situaciones de diferencias en el interior del país que creo que hay que trabajar, pero es un esfuerzo que creo que se puede superar y dar una gran oportunidad de generación de empleo para el país. Vamos a activar el 58 58 1061, nuestra línea de WhatsApp, le repito, 58 58 1061, para que usted se pueda comunicar con nosotros a través de esa vía y hacer llegar sus preguntas al candidato vicepresidencial del partido del PPT, del Partido Productividad y Trabajo, que está platicando con nosotros esta mañana. Se trata de Mario Guillermo González Flores, quien nos acompaña esta mañana en cabina. A ver, si usted tuviera la oportunidad en un periodo de transición de hacerle una pregunta al vicepresidente Jafet Cabrera antes de tomar la vicepresidencia, ¿cuál sería la pregunta que usted le haría al vicepresidente? Pues a Jafet, y lo conozco desde hace poco tiempo, no hace mucho, pero le preguntaría ¿por qué se concentraron tanto tal vez en ver el árbol y no el bosque en el país? ¿Qué fue lo que pasó en el proceso de su instalación como vicepresidente de la República en no poderle aconsejar al presidente
de que habían temas tal vez mucho más de fondo y mucho más importantes que tratar, y lamentablemente se centraron en dos o tres cosas que, si bien pues fueron tal vez buenas para el país, creo que descuidaron muchas otras cosas. Yo le preguntaría qué pasa cuando uno llega ahí y lamentablemente miran a muy corto plazo en vez de visualizar el país de otra forma. ¿Qué temas de fondo, desde su punto de vista, no se atendieron por parte del presidente y vicepresidentes actuales? Pues mire, yo creo que el presidente y el vicepresidente actual tuvieron una gran oportunidad de poder llegar a un gobierno sin compromisos. Lamentablemente las alianzas que de entrada hicieron, eso sentó yo como ciudadano, hizo mucho daño al proceso de desarrollo del gobierno actual. Por otro lado, yo siempre he creído que un gobierno como el que se presentó, como el que tuvo la oportunidad el señor Morales de tener, hubiera sido ideal hacer un gobierno de una transición donde se hubiera terminado de limpiar la mesa de lo que se comenzó en la plaza en el 2015. Y eso hubiera ayudado mucho a que hoy pudiéramos estar teniendo un proceso electoral mucho más transparente y mucho más claro. Pero lamentablemente creo que se perdieron 4 años en situaciones que hicieron que el presidente desviara su atención en función de la Guatemala que hubiéramos querido que viéramos todo, básicamente. Usted está corriendo a la vicepresidencia acompañado de alguien que fue parte de un equipo de trabajo que en su momento solo vio los árboles y no el bosque. ¿Qué lo llevó a tomar la decisión de aceptar el competir con alguien que ya había tenido un reciente desgaste como ministro del gabinete del presidente Morales? Mire, la experiencia del doctor Chea viene más allá de lo que ha sido estar en un gobierno como en el que participó. Yo creo que indistintamente de lo que cada quien pueda ver como gobierno en general, hay temas individuales que uno como funcionario a veces sí logra hacer. Y creo que él se siente satisfecho de lo que hizo como ministro en algunos temas relacionados directamente con temas culturales del ministerio. Hay temas muy importantes como el tema de Tikal, donde se transparentó los ingresos y se logró fomentar el parque como una atracción más con una serie de servicios que no existían. El tema del Palacio Nacional, que son funciones específicamente del Ministerio de Cultura, es una joya nacional, es un patrimonio nacional y hoy por hoy podemos estar más orgullosos de tener una institución, un palacio reconstruido y que va a servir para muchas otras cosas. Creo que el exministro Chea hizo muchas cosas buenas y obviamente llegó el momento en que él tenía que salir y buscar otras alternativas dentro del servicio político. Yo no lo veo mal, creo que todos dentro de cualquier gobierno pueden tener sus alzas y bajas, pero hay funcionarios que cumplen, que salen con la frente en alto, que son honestos, y creo que eso sirve mucho para la experiencia que se necesita tener en el gobierno, porque no es fácil llegar a un gobierno y de la noche a la mañana tener que gobernar, es muy difícil poder implementarse y poder agarrar el proceso de la gobernanza en apenas 6 meses, 8 meses. Carlos Zacarías, primera pregunta a través del WhatsApp. Una de las principales preocupaciones de nuestra audiencia es la generación de empleo. ¿Cómo su binomio presidencial trabajará en la generación de empleo, en la certeza jurídica y en la reactivación económica que necesita el país? Mire, el primer paso es generar confianza. Yo creo que nosotros estamos en la capacidad de poderle ofrecer al país una alternativa de confianza, porque lamentablemente lo que se ha perdido en este país es la credibilidad en muchas cosas. La generación de empleo, como lo dije anteriormente, no es una función del gobierno. El gobierno es un facilitador del desarrollo y es el que debe preparar las plataformas para que el sector privado pueda desarrollarse en una función de crecimiento. Creo que hay áreas muy específicas de servicios donde el proceso de generación de empleo puede ser muy amplio. Tenemos un programa especializado también para el migrante. Queremos que el migrante, con todas sus ofertas de recursos, de las migraciones de recursos económicos que vienen al país, se conviertan en empresarios guatemaltecos. Hay que brindarles un
portafolio de servicios y de inversiones donde creo que ellos puedan tener una certeza de que su dinero está bien invertido en Guatemala y que crean en el país. Eso puede hacer una generación de empleo muy fuerte. Por otro lado, creemos que el lado de la confección, el lado de los textiles, el lado de los call centers son áreas que están en un pleno crecimiento y que si se dan las condiciones necesarias podemos generar, estamos hablando con un proceso que hemos conocido de la Asociación de Exportadores de Guatemala, que con un proceso bien establecido entre 500 y 800 mil empleos podría ser una meta del gobierno para los próximos 4 años. Ahora, a Export se establece una meta de casi 981 mil, 82 mil empleos. ¿Por qué la cifra que usted plantea es más baja que lo que ellos plantean? Pues porque mire, yo creo que hay que ser conservador, no ofrecer más de lo que se puede. Creo que el país está en una crisis. Nosotros estamos, el gobierno que llegue a gobernar a partir del próximo enero del 2020 va a tener un enfermo en crisis. Y creo que no es posible que esto se haga de la noche a la mañana. Yo por eso insisto que incluso como la vicepresidencia lo hemos planteado con el doctor Chea, uno de mis proyectos inmediatos es entrar a un proceso de diálogo a nivel nacional, involucrando a todos los sectores que forman parte de la vida económica, social y productiva del país. ¿Por qué? Porque creo que este país no va a ser sacado adelante solo por un gobierno o por una persona. Este país, en la situación en que estamos, creo que es una responsabilidad de todos, de muchos, de involucrarnos en querer hacer algo diferente por Guatemala. Si no planteamos ese modelo de inclusión, de necesidad de negociación, de necesidad de diálogo, creo que el país se va a seguir sumergiendo en una crisis que va a ser muy difícil sacarlo adelante. Todo eso hace que se pongan las condiciones necesarias para que poco a poco se comience a generar la confianza y la inversión en procesos de generación de empleo. Bueno, recientemente Guatemala ha sido la sede de la Cumbre Iberoamericana, en la antigua Guatemala, y en ese tema se habló mucho de los ODS. ¿Usted conoce los ODS? Correcto, sí. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí. Bueno, si dentro de los diferentes objetivos que se tienen, de los 17 que se plantean, yo le diera y le dijera que tome como prioridad uno de los que se tienen, ¿cuál sería el que usted tomaría como prioridad? ¿En cuál se enfocaría para iniciar un verdadero cambio en nuestro país? Mire, hay varios, obviamente todos se complementan uno con el otro, incluyendo el del medio ambiente, que es uno de los temas que para nosotros es fundamental también. Creo que Guatemala debe retomar un liderazgo a nivel centroamericano y a nivel latinoamericano de una serie de iniciativas que creo que van a hacer que el país sea diferente. Los ODS es una agenda de trabajo y en general se tiene que complementar una con la otra, especialmente pues en el tema de... A ver, le voy a dar el chivo, Sí. le leo los 17. El primero, fin de la pobreza. La segunda, hambre cero. Tercero, salud y bienestar. Cuarto, educación de calidad. Quinto, igualdad de género. Sexto, agua limpia y saneamiento. Séptimo, energía accesible y no contaminable. Octavo, trabajo decente y crecimiento económico. El noveno, industria, innovación e infraestructura. El décimo, reducción de las desigualdades. Onceavo, ciudades y comunidades sostenibles. El 12, producción y consumo responsables. El 13, acción por el clima. El 14, vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. El 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y la 17, la alianza para lograr los objetivos. De todos estos 17, ¿hay alguno que usted diga, por aquí tenemos que empezar a cambiar lo que está ocurriendo en Guatemala? Lo que es básicamente lo que es la educación y ¿cómo se llama? El fortalecimiento de la niñez guatemalteca. Uno de los ODS, o 2 o 3 de ellos, coinciden con lo que es la ventana en los 1000 días, un programa del Banco Mundial muy bien desarrollado, muy bien preparado para Guatemala. Creo que es fundamental que nosotros nos concentremos en nuestra juventud, en nuestra niñez. Mientras nosotros no replanteemos una niñez sana, una niñez bien alimentada, una niñez bien educada, nosotros no vamos a lograr ningún otro objetivo si no replanteamos la Guatemala joven que necesitamos tener. Creo que ese es uno de los objetivos claros que deberíamos tener. ¿Cuál es su propuesta para romper con la polarización que existe en el país y que el país nuevamente retome una agenda única y que todos los guatemaltecos digan, bueno, este es el camino y por aquí nos tenemos que ir, porque parece que al final cada quien en este momento está jalando la carreta para donde mejor le convenga? ¿Cuál es su propuesta para romper esa polarización que se tiene en este momento y lograr que Guatemala trabaje sobre un solo camino?
Mire, primero es un proceso de diálogo que lo estoy planteando ya como una parte del trabajo de la vicepresidencia. Segundo es generar confianza. Lamentablemente nosotros hemos perdido la confianza entre los guatemaltecos, no nos creemos entre nosotros. Tercero, algo que yo he insistido mucho, Guillermo, y es que ya no miremos para atrás. Cada vez que vemos para atrás nos empantanamos más en lo que Guatemala sufrió. Tenemos la vivencia de lo que fue un conflicto armado interno en el país, tenemos la vivencia de un planteamiento de unos acuerdos de paz que hay que replantearlos totalmente porque están demasiado obsoletos, siento yo, a la vida real del país y actual. Entonces, yo creo que lo que hay que plantear acá es un proceso de diálogo, un proceso de entendimiento y un proceso de compromiso. Nosotros necesitamos de que todos los actores importantes que tiene este país hagan un compromiso por lo menos de unos 15 años, 10 años, de qué es lo que queremos de la Guatemala que esperamos y cómo replantear procesos de desarrollo bien hechos. Y eso le hablo yo con dirigentes desde el sector magisterial, dirigentes desde el sector laboral, dirigentes desde el sector deportivo, dirigentes políticos que tienen que replantear qué es lo que queremos hacer, y eso lo vamos a lograr solamente si nos sentamos alrededor de una mesa, si nos tenemos confianza y si tenemos objetivos claros de hacia dónde queremos llegar. El país no podemos entrar a abarcar tanto. El que ofrezca que aquí va a venir a arreglar el oro y el morro está mintiendo. Guatemala necesita comenzar primero por un proceso de ordenamiento interno, por un proceso donde haya credibilidad en sus instituciones, en un proceso de replantear el tema de la justicia. La justicia debe ser idéntica, igual para todos, desde el más sencillo de los guatemaltecos hasta el más encopetado de los que aquí vivimos, pero que sea un proceso igualitario para todo el mundo. Tenemos que acabar con las diferencias que se dan en todo sentido. Creo que Guatemala, esa polarización que ha tenido, pues nos ha dividido enormemente. Creo que hay que replantear el proceso de la cooperación internacional. Eso también ha ayudado mucho a que el país se polarice. Creo que la cooperación internacional es fundamental, pero hay que replantearla, cómo la vamos a usar. En fin, creo que hay tantos actores que han contribuido a que este país hoy esté en la situación que está, y hemos llegado a tal punto que creo que es necesario sí hacer un alto, sentarnos, generar la confianza y entrar a un proceso donde el país encuentre por lo menos 4 o 5 vías bien definidas de crecimiento. ¿Usted me podría mencionar 4 personajes que usted crea contribuyeron al nivel de polarización que tenemos en este país en este momento? Que usted diga, esas son las personas culpables de lo que está pasando. Pues mire, yo creo que Telma Aldana, con nombre y apellido, Iván Velázquez, Joviel Acevedo, en fin, yo creo que hay muchos, no sé, se me viene a la mente algunos, pero para establecer el proceso de diálogo, el proceso de diálogo que usted me ha mencionado de la dirigencia magisterial y ahora me ha mencionado un nombre de alguien que tiene mucho poder dentro de esa dirigencia magisterial. ¿Ustedes como gobierno del PPT se sentarían con Joviel Acevedo a una negociación para establecer un diálogo? Pues para una negociación tal vez no. Yo conozco a Joviel Acevedo, yo estuve sentado alrededor de una mesa donde participamos el sector empresarios, cooperativistas y sindicalistas. Yo fui miembro del Consejo Económico y Social de Guatemala, fui vicepresidente del mismo, compartí con Joviel Acevedo y con muchos otros dirigentes sindicales muchos temas. Yo creo que no es cuestión de sentarnos a negociar, es cuestión de sentarnos a concientizar cuál es la necesidad que hay que hacer los cambios en cada una de esas áreas donde ha habido conflicto. El sector educativo es uno de los sectores que debe sufrir una transformación profunda en su currícula. Hay que aumentar los 200 días como mínimos de los 180 que tenemos. Creo que hay una serie de temas, la profesionalización de los maestros. Hay temas que creo que Joviel Acevedo y sus dirigentes tienen que estar claros que hay y que se necesitan. Y si se siguen en actitudes como las que simplemente ven cada quien cómo jala agua para su molino, creo que no vamos a salir adelante. Doctor Juan Francisco Romero. Licenciado, su perfil empresarial es criticado por algunos sectores. Se dice que cuando un empresario participa en política únicamente busca beneficios sectoriales, tema de beneficios fiscales, tema de tener ciertos avances en el tema de sindicatos. ¿Qué diría quienes ven en su candidatura una opción de promover un sector, en este caso el empresarial, y no un beneficio para la nación? Mire, yo creo que al contrario,
al haber pertenecido por casi 15 años a diferentes instituciones del sector privado, creo que la visión que hay del sector privado guatemalteco está muy es errada a lo que mucha gente cree que son solamente empresarios que jalan y jalan y jalan para adentro. El sector empresarial de Guatemala es muy amplio. El sector empresarial de Guatemala está desde la más pequeña tienda hasta la más grande corporación que existe. Obviamente tenemos de todo, como en todas las instituciones. Hay gente que cree en los intereses nacionales, hay gente que cree en los intereses personales. De lo que yo aprendí en el sector privado es que primero creo que el sector privado es uno de las áreas que tiene que sufrir una transformación en el país. Es decir, así como lo está sufriendo el sector político, tal vez a pasos demasiado lentos, el sector social en los últimos años, que creo que se ha desenvuelto en una forma mucho más participativa en el quehacer nacional, el sector privado también tiene que sufrir cambios, tiene que entender de que tenemos que visualizar una Guatemala diferente empresarialmente. Ahora, que yo vaya a beneficiar a un sector en particular estando en el gobierno, por supuesto que iría en contra de lo que yo he hecho siempre en mi vida. Yo creo que las condiciones deben ser iguales para todos, las leyes iguales para todos, los reglamentos iguales para todos y las condiciones de competir deben ser iguales para todos. El que sea más hábil y más preparado y más experimentado en cada una de las áreas será el que va a sobresalir. Pero creo que el gobierno debería tener la visión clara de no facilitar ni favorecer a ningún sector y simplemente servir como una plataforma facilitadora del desarrollo que sea oportuna para todos los guatemaltecos. Definitivamente no seré una persona que vaya a favorecer a un sector en especial. Estamos platicando con Guillermo González, candidato a la vicepresidencia del Partido Productividad y Trabajo. Carlos Zacarías pregunta a través del WhatsApp. Uno de los grandes problemas que la presidencia que asuma a partir del 14 de enero tendrá es el conflicto y la diferencia que hay por el tema de hidroeléctricas y mineras. ¿Cómo abordar esta situación? Y si al final de cuentas su gobierno tomará acciones tanto a favor de los pueblos originarios o cuál será su postura en torno a este conflicto que se ha dado y que ha sido un tema recurrente durante el año 2018. Mire, hay que partir que el tema minero y el tema hidroeléctrico son factores de desarrollo en los países. Si no viéramos que eso ha sido así, no veríamos a Chile, a Colombia, a México y a cuantos otros países que de su sector minero ha logrado grandes resultados para su economía. Guatemala tiene y es firmante del tratado del acuerdo del 169, hay que reglamentarlo e implementarlo para que sea un proceso de consulta no vinculante en todos los desarrollos económicos mineros que se puedan hacer. Yo estoy a favor de la minería, lo que hay que replantear es qué es lo que le va a quedar a Guatemala. Yo creo que en ese sentido sí hemos sido sumamente descuidados en haber permitido proyectos que lo que le ha quedado al país es relativamente poco. ¿Cuánto? No lo sé. Creo que es parte de un proceso de negociación y de legislación que hay que hacer, pero buscar los mejores resultados para que Guatemala tenga los beneficios de nuestra riqueza, de su suelo. Por otro lado, creo que deberíamos orientar también de que todos los proyectos de desarrollo mineros e hidroeléctricos, los principales polos de desarrollo donde ellos están desarrollándose, sean los más beneficiados de los recursos que generan. Creo que de esa forma también lograríamos una descentralización del país importante, pero para resumirle, estamos totalmente de acuerdo en todos estos proyectos. Creo que es cuestión de revisar la legislación. Es importante ver qué es lo que le va a quedar al país con mayores beneficios, pero importante para el desarrollo. Hoy vemos un sector hidroeléctrico pujante en Guatemala, hay proyectos hidroeléctricos que se han desarrollado sin mayor conflictividad. Eso quiere decir que sí se puede hacer las cosas bien hechas en el país. Bueno, ¿y cómo resolver, ya que Carlos Zacarías le planteaba una pregunta que tiene que ver con un tema de conflictividad bastante delicado, cómo resolver otro problema que se está volviendo una bomba de tiempo, el tema del hurto de energía eléctrica, que se ha convertido también en un problema muy serio en algunas comunidades en cuanto a la deuda que se le tiene a distribuidoras de energía eléctrica? ¿Cómo resolver esta problemática sobre la cual inclusive Codeca pide la nacionalización del servicio de la energía eléctrica? Mire, yo creo que de entrada vuelvo a caer en lo que es la voluntad política. Codeca son ladrones de energía eléctrica.
Ellos roban la energía eléctrica y no reconocen que están haciendo algo que no va con la ley y no va con los procesos que debe ser de negociación en los temas de energía eléctrica. Codeca creo que ha sido uno de los factores claves de polarización que ha tenido el país, y no por regiones que sean eminentemente urbanas, sino que en las propias regiones del interior del país hay una polarización y hay un problema entre los usuarios y lo que Codeca hace. Yo creo que lo importante es replantear qué es lo que vamos a cobrar a través del recibo de la energía eléctrica. Queremos hacer una revisión en el tema de la luz o del consumo de energía para las áreas públicas, la iluminación que se da en las áreas urbanas, y replantear el consumo de energía eléctrica, lo que sea realmente lo que consume cada uno de los usuarios del servicio eléctrico. Pero en el tema de Codeca creo que es de aplicar la ley, creo que es de aplicar todo lo que las herramientas legales nos permiten, y es un tema que hay que terminar. Para finalizar, en el ámbito político, la decisión de quienes van a conformar un posible gabinete de gobierno del Partido Productividad y Trabajo con Chao Ruela al frente de la presidencia. ¿Ustedes ya han discutido cómo va a ser el proceso y usted va a tener voto en estas decisiones? Mire, tenemos un equipo amplio que ha estado girado y coordinado por su servidor. Soy tal vez el candidato Chea, se ha dedicado a la promoción y a la proyección del partido en el interior. Yo lo he acompañado en muchas cosas, pero yo estoy compenetrado más en el tema de la organización de una estructura administrativa de gobierno que pueda ser efectiva. Tengo amigos, compañeros de colegio, compañeros de trabajo que han mostrado mucho interés de participar en el quehacer político del país. No podemos tener ahorita a nadie con nombre y apellido con el cargo específico, pero sí hay áreas muy puntuales como lo que es infraestructura, educación, salud y la parte económica del país, donde sí tenemos un equipo que creo que complementaríamos un gabinete bien equilibrado y sobre todo preparado para lo que hay que hacer. Hay que tomar en cuenta, Guillermo, que el querer llegar a gobernar no es simplemente de un presidente, un vicepresidente y 14 ministros. Aquí hay toda una estructura que existe en cada ministerio y hay gente buena, hay gente preparada. Entonces creo que se está haciendo los análisis correspondientes, porque hay muchas cosas que tal vez mucha gente a veces quiere remover cuando entra, pero a veces es importante pensar que hay gente comprometida con el crecimiento y con el desarrollo del país y que hay que sostenerla. Entonces estamos haciendo un trabajo bastante bien hecho en esa área y espero que podamos tener un equipo de lujo para poder gobernar el país. De todos los ministros que están en la actual administración, ¿usted sostendría alguno? Mire, difícilmente creo que la oxigenación de las carteras es importante, y creo que replantear nuevas alternativas con visión diferente es importante. Lo que yo sí quiero recalcar es que si nosotros, el guatemalteco, nos da el beneficio de poder llegar a gobernar este país, queremos plantear una política de largo plazo, queremos plantear una política de desarrollo de largo plazo para el país. Creo que tenemos que olvidarnos de entrar a inaugurar 3 chorritos o ir a inaugurar 20 radiopatrullas. Creo que el presidente y el vicepresidente se tienen que centrar en verdaderamente coordinar la orquesta que son todos los ministros, todos los viceministerios, y creo que estamos preparados para poder hacer algo diferente por Guatemala. Hay un compromiso moral, hay un compromiso ético, hay un compromiso profesional, hay un compromiso de nombre que queremos plantear, que en Guatemala se pueden hacer las cosas diferentes. Creo que estamos en la capacidad de hacerlo. Le pedimos a los guatemaltecos que abran bien los ojos, que puedan hoy. Guatemala tiene quizá una de sus últimas oportunidades de poder plantear una visión de largo plazo y no hundirnos y terminar en saber qué.
creo que es la gran oportunidad el próximo 16 de junio de replantear qué es lo que queremos y quiénes queremos tener en el gobierno. Guillermo González, usted fue presidente de la Comisión de Selecciones. En ese momento, ¿cuál fue el principal impedimento para lograr el éxito total al frente de la Comisión de Selecciones? ¿Qué fue lo que usted descubrió que dijo, aquí no se puede hacer nada? El cortoplacismo. Lamentablemente aquí en Guatemala somos muy cortoplacistas. Por muchas circunstancias de la vida, el país se volvió cortoplacista, pero creo que hay que romper ese paradigma. ¿Qué pasó en la Comisión de Selecciones? Todos vieron el corto plazo, todos vieron la inmediatez de lo que había que hacer. Cuando uno piensa en términos de largo plazo, Guillermo, desde el fútbol y de cualquier otra cosa, hay que asumir que vamos a tener fracasos, hay que asumir que vamos a tener derrotas, hay que asumir que vamos a caer, porque no todo es color de rosa. Entonces, en el proceso de selecciones, simplemente cuando se habló de crear una verdadera base, un semillero, desarrollar las selecciones sub-14, sub-15, sub-17, sub-21, y que todas fueran en un proceso de crecimiento gradual para poder representar al país en su momento adecuadamente. Solamente el hecho de, recuerdo en esa época, de haber perdido con Honduras, ahí se acabó todo. Simplemente dijeron que no servía y ahí murió todo el esfuerzo. Lo mismo pasa dentro de los temas del sector privado, dentro de los temas del sector político. Yo creo que nosotros tenemos que romper el paradigma y comenzar a ver más allá y dejar de ser cortoplacistas. Obviamente todo proceso va a ser duro, va a ser difícil. Yo veo a Guatemala como un paciente con un cáncer profundo y el curar también ocasiona problemas, también ocasiona debilidades, pero creo que si tenemos claro hacia dónde vamos, el norte que queremos como país, podemos replantear una ruta diferente y eso se aplica en deporte, educación, política, empresarialmente, en cualquier sector. ¿Usted cree que en la vicepresidencia logre romper ese paradigma que no logró romper en la Comisión de Selecciones? Pues estoy decidido a hacerlo, tengo la experiencia, tengo la capacidad, tengo la visión de la Guatemala que he soñado que podamos tener todos los guatemaltecos y estoy preparado para hacerlo. Y estoy dispuesto, como dicen en el fútbol, a entrar con los tacos por delante. Creo que las cosas de fondo hay que hacerlas rápido y en los primeros 6 meses de gobierno. Ahí es donde uno tiene que tener el respaldo popular, la valentía y la decisión de querer hacer cosas que de veras causen profundos cambios en el país. Y después, pues, dedicarnos a trabajar y a desarrollar cada una de las áreas. Creo que Guatemala tiene la gran oportunidad de hacerlo, nosotros estamos preparados para hacerlo y sobre todo tengo la convicción y la fe en Dios de que de veras podemos hacer los cambios que se necesitan. Hay mucho que hacer, hay demasiadas cosas que hacer, pero creo que conforme vayamos definiendo las prioridades de cambio, podemos ir escogiendo cosas que los guatemaltecos van viendo que sí son alternativa para cambiar y poder ser diferentes. Bueno, Guillermo González, candidato a la vicepresidencia del Partido Productividad y Trabajo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy amable por haber compartido con nosotros sus puntos de vista y la mejor de la suerte en lo que resta de la campaña. Gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio que nos han dado y esperamos que a partir de esta semana sepamos quiénes vamos a competir por la presidencia de la República. Muchas gracias. 8 de la mañana, 15 minutos. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, le tengo más información del ámbito nacional y mundial en esta primera emisión de la Red Noticias.